o en personas con cáncer, pero también como que luego ustedes puedan hacer cualquier pregunta que tengan alrededor. Entonces pues decidimos que fuera una cosa tranquila, pero que pueda perfectamente llegar a todos. Pues finalmente hoy tenemos pues esta invitación. Me imagino que aquí hay personas que tienen cáncer en este momento o que tienen familiares y que han decidido también cómo escuchar este tema. Y pues yo quiero pues como igual hacerles como una introducción total. En este momento, el nivel más alto, digamos, de la mitad de mi consulta en estos últimos 2 meses ha sido, de hecho, pacientes con cáncer. Eso me ha tenido bastante sorprendida porque realmente, aunque siempre veía consulta aumentada, creo que ahora ha tenido un disparo mayor. No sé si influyó la pandemia, el estrés, el COVID, pero realmente ha habido un cambio significativo, incluso cada vez en pacientes más jóvenes, y eso también me tiene muy impactada. De hecho, en este momento tengo 3 pacientes muy jóvenes, mujeres, con cáncer de hígado. Entonces eso me ha dejado como, no me había tocado, y les digo que todas están por debajo de los 35 años. Entonces esto como que empieza a ser distinto, como que cuando hablamos de la prevalencia de cáncer, por ejemplo, hablamos que el cáncer más prevalente que tenemos nosotros en los hombres es el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de mama, el segundo más común es el cáncer de colon y recto, el tercero para ambos sexos es el cáncer de pulmón, luego está más la vejiga en el hombre, el útero en las mujeres, pero en este momento estoy viendo una cantidad de pacientes con cáncer que están apuntando al sistema también gastrointestinal y las vías metabólicas. Tanto el hígado como el páncreas han estado seriamente comprometidos. Entonces eso definitivamente me hace querer cada vez contar un poco más. He tenido que hablar mucho sobre cáncer estos últimos días y me ha impactado todos los días. De hecho, acabo de tener una reunión con una paciente mía porque su mamá acaba de tener un diagnóstico y entonces ha sido como un impacto verlo, pero finalmente como yo soy infinitamente positiva, porque a través de 23 años de estudio y de trabajo y hoy que estoy más en mi consulta, realmente yo creo que me alegro enormemente de que casi todos mis pacientes que han tenido cáncer están vivitos y caminando y contentos y tranquilos. Y entonces he visto que cuando uno pone también esas manos o ese empeño, ese paciente en aprender a hacer también lo que está bien para él, también tiene cambios increíbles. Entonces, cuando yo estaba chiquita, ver un paciente con cáncer era un paciente en un estado degenerativo normalmente y casi que el final era como pronosticado, tiene cáncer, entra en un estado como de deterioro o caquexia, que es cuando se ponen muy delgados y luego ya el paciente como que hasta ahí llegaba. Hoy no, hoy finalmente el cáncer pasó a ser lo que hace mucho tiempo se pensó, que iba a ser una enfermedad crónica, casi que como la hipertensión, y que un paciente iba a decir tuve cáncer y seguir para adelante, pero adicional es seguir para adelante y muy bien para adelante, o sea, seguir con unas herramientas que nos permitan realmente tener un cuerpo que se mantenga muy equilibrado y muy sano. ¿Qué es el cáncer finalmente? Pues el cáncer es una replicación de células, digamos que nosotros estamos llenos de células desde la cabeza hasta los pies, y lo que hacemos es una división, digamos que eso es lo que se llama mitosis, de una célula sana. Una célula sana se multiplica y se multiplica, por decirlo algo así, como sin control, y esa falta de control, pues definitivamente empieza a generar esas células cancerosas, esas células malignas, que ya no son como con la información original, sino que empiezan a tener una información diferente. Y lo más tenaz es que esas células cancerosas, pues que están allí, además pueden llegar a separarse también o irse de ese tumor, de esa lesión original, y llegar a generar lesiones a través de los ganglios linfáticos o pues de nuestra sangre, irse a otros lugares y generar lesiones pues metastásicas. Entonces eso pues realmente ha sido un tema que me impacta mucho porque al final una de las cosas claras es ojalá fuéramos preventivos, ojalá pudiéramos evitar llegar a una lesión tumoral, pero adicional ojalá pudiéramos llegar a evitar una lesión metastásica, sea en el momento de la enfermedad o sea posterior a la enfermedad. Finalmente, ¿cuál es la causa de un cáncer? Es difícil hoy saber exactamente qué origina. Hacia atrás se consideraba que más o menos el 95% de las enfermedades por cáncer estaban asociadas a trastornos genéticos. Siempre que llegaba alguien a preguntar por el cáncer, ¿y quién en su familia lo tuvo? Hoy incluso yo tengo, la mayoría de los pacientes que tengo ahorita jóvenes, ninguno tuvo cáncer previo a nivel familiar. Entonces es claro que han cambiado como esos porcentajes. Mientras antes se consideraba que el 95% podían ser genéticos y un 5% eran asociados a otras causas, hoy se encuentra que definitivamente
más del 80% son asociados a otras causas y digamos que el resto, posiblemente el 15% menos, son de origen hereditario. Entonces eso es impresionante porque esas otras causas son todas las causas que lleguen a generar estrés en nuestro organismo. ¿Qué genera estrés en nuestro organismo? Lo que ustedes quieran. La alimentación, el ambiente donde vivimos, un nivel alto de estrés emocional, unos malos hábitos de consumo de cualquier sustancia, cigarrillo, alcohol, una lesión que se desencadena, por ejemplo, un exceso de radiación ultravioleta, que también pasa con el cáncer de piel. Entonces, realmente, nosotros tenemos hoy una alteración a nivel celular, de células que casi todos tuvimos con una buena información, pero que a raíz de todo lo que ocurre alrededor y de todo ese estrés oxidativo que hay alrededor, vamos generando. Finalmente uno tiene una célula sana, una célula tiene una conformación, una estructura específica, pero cuando esa célula sana empieza a someterse a estas situaciones, digamos, por ejemplo, un paciente fumador, ¿no? Entonces se somete durante mucho tiempo a un estímulo constante del humo del cigarrillo, la nicotina, todo este tema que cambia en el balance de oxígeno dentro de la célula, pues la célula que era sana va a empezar a perder esa información adecuada y ya no va a tener una información constante y esa información va a hacer que la célula empiece a oxidarse, por decirlo de alguna manera, y va a empezar a generar algo que llamamos radicales libres. Los radicales libres son las primeras sustancias que tenemos cuando... O sea, nosotros siempre generamos radicales libres. En este momento que estamos aquí sentados, que ya pasamos de las 6:15 de la tarde, que tal vez ya la gente hoy trabajó un montón, que estamos aquí frente a esta pantalla, que yo estoy frente a esta luz, uno siempre está generando radicales libres, los normales, ¿cierto? Y sería lo ideal tener unos radicales libres siempre en equilibrio, porque todos deberíamos de gastar y reponer, gastar y reponer, pero el tema es que nosotros gastamos y gastamos y gastamos, entonces a veces la reposición es muy difícil y el no reponer esos radicales libres que serían como esos productos de desecho que quedan por ahí circulando, va a hacer que ellos vayan generando como una acumulación mayor y generen en la célula lo que llaman el estrés oxidativo. Ese estrés de oxidación, perdón un segundito, qué pena que es que uno hace estas reuniones, pero ese está con la niña en la casa, entonces, entonces ese estrés oxidativo va generando literal ese proceso de daño, ¿cierto? Y cualquier situación externa puede ir generando ese nivel de daño. Entonces ahí empiezan las células a cambiar toda la información y ahí es cuando empezamos a generar este tipo de enfermedades. Todas las enfermedades, digámoslo así, tienen niveles importantes de estrés oxidativo. Todas tienen el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades autoinmunes, una gripa tiene un nivel de estrés oxidativo, sin embargo, digamos digamos que hay eventos más agudos y eventos más crónicos dependiendo del daño que hayamos generado. Un cáncer como tal es una patología de origen ya más crónico. Cuando nosotros llegamos ya a producir una célula tumoral es porque ya le hemos dado, como diría mi mamá, como violín prestado al cuerpo. O sea, de alguna manera ya hemos llegado a un punto tal de saturación que el cuerpo finalmente no es capaz de generar esa respuesta de regulación. ¿Cómo se regula normalmente uno el cuerpo? ¿Cómo se regula uno las células? ¿Cómo regula uno todo esto? Haciendo un trabajo antioxidante. Cuando uno empieza a generar una antioxidación o a dar algo que permita que la célula que se está oxidando en mí, pues tenga una respuesta antioxidativa en mí, ¿cierto? Y esto tiene un montón de situaciones que realmente podemos hacer y que nos pueden ayudar. Cuando yo empecé más a ver pacientes con cáncer, fue en los últimos años, pero en los últimos 3 años y medio, mi mamá tuvo un cáncer, el segundo cáncer más frecuente, como les conté, tuvo un cáncer de recto metastásico a muchas partes de su cuerpo, a una edad de 73 años, donde ya digamos que además de lo que haya generado su enfermedad, yo les voy a hablar en mi mamá literal, algo que yo no supe tan claro, un estreñimiento crónico, ¿cierto? Del que ella no, mi mamá es muy de la vieja guardia, entonces mi mamá no es muy conservadora, entonces ella es de las señoras de antes, ¿no? Entonces ella no me estaba diciendo, hija, yo tengo un estreñimiento crónico, no, pero sí alguna vez ya había tenido una valoración por hemorroides, pero luego cuando le da, ya me dice, es que yo tenía un estreñimiento que yo a veces pasaba días. Nosotros como médicos, que es una cosa que nos da durísimo, que a mí me pega durísimo y que yo la hice alguna vez,
casi que a ese nivel de constipación o de alteración del intestino de un paciente no le prestamos tanta atención. Por ejemplo, uno le dice, es que eso es lo normal para ti. Hay gente que te dice, yo doy del cuerpo cada 3 días, y, ese es tu ritmo. Otros dicen, yo voy cada día, ese es tu ritmo. Hay gente que va a viajar y no va en 8 días al baño, porque está por allá haciendo caras y no van al baño. ¿Por qué? Porque inhiben el reflejo a raíz de evitar entrar en un lugar donde se sienten cómodos, de evitar ir al baño. Entonces, ese tema no es normal. De hecho, el hecho es quitarnos todo lo que nos lastima a nosotros, independiente de quién le moleste o no, si tengo que ir al baño, si tengo que hacer algo para evitar ese nivel de estrés. Entonces, mi mamá tuvo este proceso de cáncer y me tomé literal y me he tomado el tiempo absoluto de observar qué pasó con ella. ¿Qué ha pasado con mi mamá? Que el cáncer como tal se inactivó. Ha sido un testimonio infinito de la respuesta a ese proceso, a tal punto que mi mamá expulsó la masa de manera espontánea, hizo radio, hizo quimio, pero realmente las hizo cuando nunca pensaron que ella podía llegar, sino que fue respondiendo a tal punto que le fueron ampliando el tratamiento. Sin embargo, hoy la miro, en este momento mi madre está hospitalizada y me da un poco duro porque la miro y veo las reacciones adversas a un montón de medicamentos que han sido lo que la ha llevado a la hospitalización. Entonces me ha generado como esa dualidad, porque obviamente en casa de Herrera Sabón de Palo ya no es tan juiciosa, o sea, mis pacientes son más juiciosos todavía en las cosas que hacen al respecto, pero yo digo, estas reacciones adversas, ¿cierto? Todo lo que hubiéramos podido evitar con otro tipo de situaciones, obviamente lo hubiera no existe, pero yo digo, el cuerpo es un organismo, o sea, imagínense, literal, todos como una planta. Tienen la planta más hermosa en la casa, ¿cierto? ¿Cómo cuidan ustedes una planta? ¿Cierto? Yo compré una orquídea, pero literal, yo no le echo alcohol, ni le dejo de echar agua, ¿cierto? Ni le echo leche para poder que la orquídea crezca. ¿Por qué? Porque literalmente ella necesita unas medidas específicas. Exactamente de esa manera somos un organismo vivo. Y este organismo vivo requeriría un ambiente o un terreno, que se llama a nuestro cuerpo, un terreno absolutamente limpio, lo más limpio que pudiéramos estar, dentro de las características normales. Digamos que todos los días tenemos un nivel de oxidación por envejecimiento, pero tenemos los nutrientes suficientes y la capacidad antioxidante para regularlo. Pero cuando ya no somos capaces de regularlo, si nos da cualquier enfermedad crónica, es porque ya sobrepasamos la capacidad que teníamos de esa regulación. Entonces, cuando uno va al tema del cáncer, es coger todo. Yo les digo hoy que todo, yo me estoy volviendo, yo creo que yo voy a terminar como medio loquita, porque oye, cogí una paciente y le dije, venga, siéntese. Entonces empezamos de arriba para abajo y vamos a mirar cómo duermes, cómo comes, qué haces, y le dije, listo, vamos a empezar, y hicimos un cuadro gigante, y le dije, te vas a sentar todos los días y vas a chequear que dormiste cuántas horas, que fuiste al baño, que se vuelve un poco cansón, aunque en realidad uno debería de ser capaz de estar pendiente de uno a ese nivel, y le dije, pero vamos a estar súper pendientes para saber dónde nos está fallando el punto para nosotros, porque necesitamos concentrarnos absolutamente en ese proceso de recuperación. Yo les digo de corazón que para mí el cáncer o una enfermedad crónica es un jalón de orejas para que uno ponga atención plena sobre uno mismo. O sea, eso es como, venga, que es que usted está afuera, venga, concéntrese, porque requiere mucha dedicación y mucha concentración. Tenemos en los tratamientos normales todo lo que son las quimioterapias, las radioterapias, los procedimientos quirúrgicos, etcétera, pero realmente nosotros podemos hacer un montón de cosas alrededor de él. Lo primero que podemos hacer siempre alrededor del cáncer es la alimentación. Hay 4 cosas, de hecho yo lo hago como un cuadro y le digo a la gente, tu salud. Entonces le digo, tus responsabilidades. Entonces les pongo salud y arriba les pongo, primera responsabilidad, alimentación. Entonces el paciente tiene que hacerse cargo de su plan nutricional. ¿Qué es? Debe consumir alimentos que principalmente hagan que el cuerpo no se vuelva más ácido. Es decir, no debe consumir azúcar, no debe consumir harinas, ojalá que contengan tampoco gluten, porque además las harinas lo hacen más ácido, pero además las que contienen gluten producen adicional un cambio, puede ser alterado si ese paciente, por ejemplo, tiene una mala función del intestino. Entonces esa también va a ir a producir como un efecto adicional de toxicidad. Entonces no deben consumir lácteos, que esto pues es un tema, o sea, yo les digo que los oncólogos a veces la tienen casada, algunos no están absolutamente de acuerdo con nada. O sea, ayer nada más escuchaba a una chica con nada del cambio de alimentación. Ella me decía, a ver, fui donde el oncólogo, hoy, en este momento, la chica tiene
una situación que está generando una recidiva, una metástasis. Ella me dice, yo me hice la primera vez lo básico, pues lo que me propuso, pero yo no hice ningún cambio. Yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? Y siguió así, y ahora tiene una lesión metastática cuando pensó que eso me iba a pasar. Pero ella me dice, yo no hice nada más porque yo no sabía nada más, ¿cierto? Entonces, el tema de la alimentación es el primer pilar. Entonces, cuando hagan, si todos aquí están por un familiar, es a nivel personal, hagan un cuadro y pongan, y los que no estén por cáncer, o sea, los que solamente quieran escuchar por prevención, hagan un cuadro y pongan mi salud. ¿Yo de qué tengo que estar pendiente? Primero, mi alimentación. Entonces, como les digo, tratar de comer muchas verduras, todo lo verde, todo lo rojo, hace que el pH de la sangre sea menos ácido, no el amarillo, porque el amarillo a veces tiene mucho azúcar, se puede consumir también, ¿sí? Pero digamos que lo verde y lo rojo ayuda mucho más a disminuir el pH. Si la sangre es menos ácida, va a ser un medio menos favorecedor para que las células tumorales se sigan replicando, ¿cierto? Entonces, tomar mucha agua porque requerimos nutrir la célula. Las células de nosotros tienen digamos que tienen tres componentes muy grandes. Tienen oxígeno, tienen glutatión, que es lo que ya les voy a contar, y tiene agua. Bueno, y también tiene la energía que nos da la alimentación, pero digamos que el oxígeno es de hecho lo que la célula usa mucho cuando ya se está oxidando, o sea, trata como de oxigenarse más y termina generando los radicales libres al estar como respirando, por decirlo así, más rápido. El agua es de hidratación, entonces los pacientes con cáncer deben tener un alto nivel de hidratación a nivel celular. Y lo otro es que entonces lo primero es la alimentación, como les digo, suspender harinas, suspender azúcar, suspender lácteos, lo más que puedan, disminuir todo lo que sean obviamente aceites vegetales y comidas que sean de tipo procesado para poder disminuir esa filtración de sustancias no adecuadas a través de la absorción de nutrientes, digámoslo así, y que las células no se contaminen más. Lo segundo que tiene que hacer en la salud o que tenemos que hacer es el descanso. ¿Cuántas horas vamos a dormir? En promedio debemos dormir de 7 a 8 horas, todos. Yo les digo una cosa, cuando uno definitivamente duerme menos del tiempo de descanso, tiene varias cosas. La primera, disminuye la energía vital. La energía vital es la causa principal de depresiones y de daño en pacientes por psiquiatría, por ejemplo. Uno puede estar ahí perfecto y feliz y no duerme bien y mañana puede estar depresivo y con ganas de decir la vida no vale nada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso hay gente que se ha suicidado en estado solamente de disminución de energía vital. No es porque sea ni siquiera depresivo desde antes, pero eso puede producir. En estos días tuve un caso de una chica con una psicosis, una niña completamente sana. Hizo un trastorno psicótico absolutamente, alucinaciones, o sea, cambió completamente el chip y era que tenía 3 días entre el estudio y el trabajo sin dormir y esto generó una psicosis secundaria. Entonces, dormir para cualquier paciente y en el cáncer, pues obviamente evita el estrés oxidativo. Entonces, llevar al paciente a descansar. Si ustedes no están durmiendo, necesitamos buscar medidas para dormir. Naturales, mejor dicho, todo lo que puedan, ojalá farmacológicos no tanto, pero pues si toca, toca. Es mejor dormir que no dormir. Y es mejor tomar su medicamento para dormir en caso tal que no dormir, porque mucha gente dice, es que si me vuelvo dependiente y a veces de muchas cosas no logra dormir y yo le digo, pero si no duermes, tu consecuencia tiende a ser mucho peor. El tercer proceso del que nos hacemos cargo es los agentes externos. Evitamos entrar cosas que nos contaminen más. Entonces evitamos el cigarrillo, evitamos el alcohol, evitamos las drogas, evitamos incluso mucho los medios, pues todos estos medios electrónicos y todo esto para evitar también que nuestra energía, que esto no es un tema ni mítico, ni brujo, ni nada, nuestra energía, porque nuestra célula está cargada con protones y electrones y tiene un nivel de electricidad, no esté todo el tiempo con todos los aparatos generando esa misma reacción y también pueda generar un desgaste adicional. Entonces también cuidamos esto, entonces es alimentación, agentes externos, que es todo lo que les acabo de decir, descanso, movimiento, todos debemos movernos y la célula hay que moverla. Muchos procesos de oxidación y de daño en la célula se pueden deber al sedentarismo. Y yo tengo pacientes que posiblemente por eso yo he sospechado que fue el hecho de haber generado una célula tumoral, porque el sedentarismo generó un trastorno metabólico y luego la célula, una de las principales causas de daño es el trastorno metabólico. Y el último son las emociones. Entonces,
no hay un tratamiento sin poder enfocarnos un poco en todo esto. Y eso es para todos. O sea, hasta Payoa, que no tiene nada, tiene que escribirlo y debe realizarlo. O sea, todos tenemos que hacer un enfoque, para las Yoas, todos tenemos que hacer un enfoque constante en eso. ¿Qué tenemos afortunadamente hoy? O sea, aparte de tener todo esto y de seguirlo, y que si no tienen un médico que los esté orientando, buscar médicos que los orienten. La medicina integrativa se encarga mucho de esa orientación. Hay algunos oncólogos, yo aquí en Medellín conozco uno que trabaja con medicina natural, pero creo que puede más la alopatía, porque creo que hay un temor realmente también a lanzarse de lleno, pero realmente es buscar quién los puede acompañar en estos procesos. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Cuando yo les hablo de la célula en el tema del cáncer, la célula como tal es una célula sana. Joa, tú tienes por ahí, muéstrame esa presentación de la célula, ¿tienes por ahí alguna de las dos? La de la célula de glutatión. Sí, me la pones, porfa, que... Entonces hay una cosa muy importante y es... Sí, si me das el favor, sí, con esa que es sencilla y se puede explicar perfectamente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si una célula se está oxidando, y eso es lo que está generando un daño repetitivo, la idea sería antioxidarla. Entonces sería llevarla a un nivel de bienestar. Yo les digo esto, que no les quepa duda que una buena alimentación de la célula les va a ayudar a mejorar la célula. Yo no sé, a veces a mí me impacta porque yo, respetando mucho mis colegas, no sé cómo pueden hacer dudar al paciente de que su nutrición celular puede ser realmente positiva para el paciente. Entonces se llenan de miedo. No se coma nada, no coma no sé qué, no coma kale, no coma. Y yo digo, pero ¿por qué les quitan a los pacientes los alimentos? Yo les digo, yo entiendo que no los conozcan, pero por lo menos investiguenlos y luego le dicen al paciente por qué no podríamos hacer un proceso como estos, porque si lo viéramos desde la lógica, no tiene sentido que, por ejemplo, yo les diga, no les sirve el glutatión cuando es una sustancia que siempre está en la célula y que lo que pasa es que se nos va agotando. Entonces, es como si yo les dijera, no tome agua que no le sirve el agua. Pues, o sea, hay cosas que realmente bien hechas van a permitir nutrir la célula y esto sería lo ideal, es prevenir. Si todos tuviéramos buenos niveles de glutatión y de antioxidantes, podría ayudar. Sí, aquí está por aquí Vanessa. Ahorita leemos esos apuntes que son súper valiosos. Me encanta que los pongan y que nos retroalimenten todo lo que pueda funcionar. Pero entonces, por ejemplo, tenemos una célula oxidada, una célula que se multiplicó, una célula que a lo mejor se regó y necesitamos entrar en un proceso de antioxidación. Ya les dije lo básico que cada uno tiene que hacer. Acuérdense pues de lo emocional que se los mencioné ahí como muy someramente, pero lo emocional es fundamental en ese proceso, fundamental. O sea, yo me senté con Vanessa y le dije, apenas le dije, ven, vamos a buscar cuál fue el nombre y el apellido del cáncer que tuvimos, vamos a entender. Y me puse y le dije, cuéntame tu historia y tan, y empecé a entender un montón de procesos. Entonces es fundamental también resolver. Pero entonces lo primero que uno haría es que si la célula tiene una oxidación, pues vamos a antioxidar la célula, vamos a quitarle ese estrés oxidativo. ¿Qué sería lo ideal? Pues obviamente dar antioxidantes. Los antioxidantes están dentro de nuestro círculo más fuerte para ayudarnos todo el tiempo. La gente toma antioxidantes de manera constante, la gente toma vitamina C, toma vitamina A, toma vitamina E, pues lo que quieran, pero realmente, digamos que cuando tomamos antioxidantes sin tener un terreno, que como les explicaba somos nosotros, limpio, los antioxidantes se captan menos, ¿cierto? Entonces, como si yo entrara, yo veía en esos días una imagen muy chévere que la pusieron en la parte de medicina funcional y era un lavamanos, ¿no? Y el lavamanos abierto y el agua regándose y regándose en el baño, ¿cierto? Entonces dice, tú abres el baño, está inundado, ¿tú qué haces? Coges una trapeadora o con pañitos secas el baño o tú cierras la llave, ¿cierto? Entonces la idea es cortar el punto de origen. Entonces no es darle a la célula, o sea, tenemos una célula oxidada, le vamos a dar una terapia de quimio y de radioterapia, por ejemplo, sabemos que va a terminar de oxidar, porque esa terapia lo que necesita es oxidar el tumor. Digamos que la quimio mata desde la oxidación mayor, es como que esa está oxidada, vamos a matarla del todo para que salga, eso está bien, para eso investigar los oncólogos, eso es lo que hacen con la quimioterapia, pero ¿qué está pasando con las demás células si yo estoy metiendo un oxidante a todo el cuerpo? Las otras células están sufriendo exactamente el mismo proceso, ¿sí? Que como ellas no están con cáncer, pues uno no sabe y no se da cuenta, pero ¿qué pasa después? Que un paciente te dice, tuve metástasis y no sé por qué. Y es porque jamás protegió el resto de su organismo.
Entonces estuvo solamente condicionado a ese proceso. Yo no estoy en contra de la quimio ni en contra de la radio, y esto no es un tratamiento, esto es una forma literal de ayudar a este proceso. Pero obviamente si las otras células se intoxican con el tiempo, lo más seguro es que van a tener una replicación. No, un cáncer de recto metastásico a garganta, pulmón, vejiga, peritoneo. La posibilidad de una metástasis a 3 años es altísima. No ha hecho una sola célula en ningún otro lugar. El del recto no está, el de la mama, el de la garganta no está, el de vejiga y peritoneo no está, y el de pulmón, que eran los nodulitos, siempre quedaron en observación, pero es que a pulmón no se le biopsia. Mi mamá tenía ya antecedentes de otras patologías pulmonares por trabajo con algunos químicos, entonces yo a veces pienso que hasta ni tumorales serán esas lesioncitas, porque tampoco han crecido ni se han movido, pero no tiene ninguna otra lesión a distancia. Pero siempre hemos tratado de limpiarla. O sea, mi mamá se hacía una terapia y la limpiábamos, y desde antes la limpiábamos y desde antes la protegíamos. Entonces, cuando nosotros vamos a antioxidar, ¿qué hacemos? Si el glutatión es la segunda sustancia que les dije más abundante en el organismo, y el glutatión se llama, ojo, se llama el antioxidante maestro. Entonces, para nosotros se ha demostrado literal en los estudios, todo esto científico, que la disminución de glutatión en los pacientes con cáncer y en todas las enfermedades crónicas es muy alta. En cáncer es muy alta, o sea, está muy disminuida el glutatión. Hay tratamientos con glutatión que se venden, que son inyectados, los venden en los Estados Unidos, Filipinas, hay varios países que lo hacen uno por tratamiento cosmetológico y otros se los han puesto que por cáncer y no sé qué. Yo les voy a decir, el glutatión que no se produzca dentro de la célula no va a ayudar a que la célula realmente se desinflame y se descontamine y se antioxide, porque el glutatión externo, cuando entra al organismo, va a ser captado desde afuera y lo va a sacar el organismo con otros procesos enzimáticos. Entonces nosotros necesitamos que el glutatión se produzca dentro. Cuando el glutatión sube dentro de la célula, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando el antioxidante maestro, y ese antioxidante nos va a permitir que la célula se recupere mucho, su proceso oxidativo, pero además que todos los antioxidantes que tomemos se capten completamente por la célula. Cuando nosotros nacemos tenemos glutatión, tenemos los aminoácidos que conforman ese glutatión, lo tenemos dentro de nuestro organismo, cisteína, glicina y ácido glutámico. Esos 3 aminoácidos los tenemos. Pero resulta, y por eso es tan importante ayudarle con el glutatión, que cuando va pasando el tiempo, alrededor de los 20 años, la curva del glutatión empieza a bajar. Y resulta que es porque la cisteína empieza a bajar en la absorción de los alimentos. Primero la tenemos, pero luego empieza a disminuir la absorción porque la cisteína está muy alta. Si me van a preguntar en qué alimento la encuentran en los espárragos, la encuentran en el brócoli, la encuentran en las carnes, la encuentran en los huevos, la encuentran en el pescado, la encuentran en todo lo que sean proteínas animales, pero esa cisteína se va a mantener muy alta en la lactancia materna. Ahora, si van a pedir 1 litro de leche materna a una mamá, también es una opción. Pero, ¿qué pasa? La cisteína va bajando porque la cisteína es termolábil, se destruye al someterse al calor. Y pues nosotros comer proteínas como la carne y el huevo y el pescado sin cocinarlo va a ser imposible. Entonces ya con solo cocinarla, esa cisteína empieza a destruirse. Por eso alrededor de los 20 años la cisteína empieza para abajo. Entonces está muy alta en un bebé que se nace, está recién nacido, se lacta, está muy alta hasta una etapa y luego empieza para abajo. En ese proceso es que han entrado muchos investigadores. Desde 1886 se investiga sobre el glutatión. Yo en la universidad recibí una clase de media hora, como muchos médicos. Imagínense los que son de aquí para arriba de mí, pues la mía fue de media hora, la de ellos fue de 15 minutos, y de acá para abajo les cuento que todavía sigue siendo una clase así de cortica. Y por eso todavía los médicos desconocemos tanto el papel del glutatión en el proceso de salud y enfermedad. Pero hay otros médicos, noveles de medicina incluso, que sí se pusieron a investigar desde 1886 y se dieron cuenta cómo entrar cómo entrar a la célula, suplir esa necesidad de glutatión, realmente ayudaba a antioxidar la célula y a evitar a que la célula se dañara mucho más. Entonces la cisteína empieza a bajar, pero si nosotros lográramos entrar esa cisteína sin que se dañe, sin que se destruya con el calor, pues sería maravilloso. Pues bueno, hay investigaciones, hay estudios, hay laboratorios que han hecho este trabajo y han logrado que la cisteína realmente, mira, yo mandaba glutatión, muchos tipos de glutatión, pero realmente para mí era muy difícil lograr uno que realmente llegara como a ese nivel. Y yo veo que, digamos que esa situación acuciosa, pues, y juiciosa de muchos investigadores llegó realmente a encontrar posibilidades que llevaran realmente a la célula a tener una cisteína que no se dañara. Entonces, esa cisteína que ya hoy puede tomarse,
que puede ingresarse por vía oral, que se va hasta dentro de las células, que dentro de las células se une a la glicina y al ácido glutámico, que son dos aminoácidos que mantenemos constantes. O sea, les digo que en el mecato están, eso no se agota. No como la cisteína que se agota porque es termolábil, esto no se agota. Cuando llega a la célula, esa cisteína se une a esas dos moléculas y empieza a producir glutatión. Entonces él otra vez empieza a subir y empieza a generar una respuesta antioxidante. Entonces les contaba que alrededor de los 20 años va bajando el nivel de glutatión y alrededor de los 65 años va a caer lo que tengamos de glutatión un 40% más. O sea que podemos, si tenemos un nivel menos del 50% de glutatión en la célula, va a caer un 40% de eso, o sea que lo que va a ir quedando como reserva es mínimo. Y de ahí que muchas patologías y mucho envejecimiento se disparen después de esa. No sé si les ha pasado que una vez ve a alguien y dice, ay, cómo se ve joven, y luego en una época vuelve y lo ve y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es estos cambios? Y es porque a veces esos niveles no están tan elevados y empiezan a producir una caída en picada. ¿Qué pasa si logramos mejorar ese nivel de oxidación en la célula? Primero nos va a dar un soporte inmunológico súper importante en un paciente con cáncer que tenga que hacer terapias de quimio. No sé si por acá esté, si ella ya ha visto esta invitación. Hay una chica hermosa que ya hace un mes la conocí, ya la he visto desde mi consultorio y esta semana me mandaba los exámenes, pero demasiado feliz. Me dijo, en el tiempo que yo llevo, nunca me habían mejorado mis plaquetas, mis células de defensa, mi hierro, o sea, me decía, mire, entonces me mandó los exámenes y dice, mira la diferencia. Y yo decía, qué bonito, porque este es su segundo cáncer. Entonces ella ya tiene un recorrido muy alto y ahora aquí está, o sea, está súper emocionada. Y yo la veía esa segunda vez, hizo la quimio anterior y yo la veía y yo decía, o sea, se ve hermosa, llena de energía. Entonces es increíble porque regula la parte inmunológica, entonces regula el nivel inflamatorio a todo nivel, ¿sí? Porque el sistema inmune no son solo las defensas, es nuestra inflamación normal, ¿cierto? Entonces nos inflama la quimio, nos inflama la rabia, nos inflama una mala comida, nos inflama un día de estrés, nos inflama lo que sea, entonces regula el sistema inmunológico, entonces claro, regula las células, que también se alteran mucho en las quimio, pero además entonces le ayuda a protegerlas de infecciones. Mi mamá en todos los 3 años, no, pues los años de quimio, que fue el primer año y medio, que fue súper teso, mi mamá no hizo ni una gripa, y estábamos en plena pandemia. Mi mamá llegaba con el tapabocas, era aquí, a la clínica, y yo decía, todo el mundo se enferma, entra a una clínica todas las semanas a exámenes, después a quimio, y a mi mamá no le dio ni siquiera, pues no le dio COVID, nunca le dio. Estuvo en la casa con mi sobrino con COVID y no sabíamos, y estuvo mi sobrino de lunes a viernes y nos dimos cuenta el viernes por la prueba que tenía COVID. Y mi mamá nunca hizo una reacción secundaria. Entonces esas cosas son súper impactantes y uno dice, yo las he vivido y yo las tengo que contar. Aparte de regular el sistema inmunológico, el efecto de desintoxicación. Entonces, cuando subimos el glutatión nos va a desintoxicar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si además tenemos componentes químicos, por ejemplo, la quimio, yo fui, me hice mi quimioterapia, terminé mi quimioterapia y luego voy a tomarme, y luego sigo cuidándome y tomándome mi cisteína, por ejemplo, para producir mi glutatión, y eso hace que empiece a barrer lo que yo no necesito. Y eso hace que yo barra de las células lo que yo no necesito. Entonces, las otras células sanas empiezan a barrer esos excesos para que esas células no sean células inflamatorias, que luego potencialmente sean células débiles para producir ese tipo de alteración. El tercer proceso que se produce es un aumento del ATP, que este fue el más valioso para mi mamá en el tema del sentir físico, fue el adenosín trifosfato, esa es la energía de la célula. Cuando el ATP se aumenta, entonces el paciente no se siente cansado, disminuye la fatiga, tiene mejor calidad del sueño porque uno duerme más mal cuando está más fatigado, ¿cierto? Como cuando uno iba a pasear, que llegaba y decía, no soy capaz de dormir de lo cansada que estoy. Entonces, realmente un cuerpo muy cansado descansa con mayor dificultad. Y mamá me decía, lo mejor es que cuando yo tomo esto y mejoraba los niveles, decía, yo duermo perfecto, yo me siento descansada, yo me siento muy diferente. Y el último efecto, que es el primero que les expliqué ahora, es la capacidad que tiene de hacer ese proceso antioxidante, de coger la célula, esos radicales libres que yo produje, ese estrés oxidativo, empezar a barrer los radicales libres y volver a entrar en ese proceso de antienvejecimiento, por decirlo de alguna manera, celular. Entonces, tienen muchas más herramientas, de pronto para algunos que tal vez no habían escuchado, que tienen de pronto algún tipo de cáncer, están pasando por aumentación en el momento,
Pero si uno dice, Sandra, bueno, yo tengo un intestino que no funciona, ¿qué hacemos? Listo, vamos a aumentar el consumo de fibra para que puedas hacer deposición. No, es que lo que tengo son diarreas, entonces vamos a organizar para que no tengas esos cuadros intestinales y tu organismo no se debilite por ahí, porque el intestino tiene una comunicación con cerebro, entonces nos va a bajar el ánimo, alterar el sueño y alterar las defensas. Entonces, bueno, entonces no hay que regular el intestino. Sandra, es que yo no duermo. Listo, ya sabemos que tienes un cáncer y no duermes, hay que ir a dormir. Entonces buscamos cómo llevar al paciente a dormir, que esto le va a ayudar un montón, pero además hacemos todo lo que sea, patrones de higiene del sueño, a qué horas hay que acostarse, a qué horas hay que apagar pantallas, porque no puedo tener luz al frente, cómo debo dormir, qué no debo comer, ¿cierto? Esas cosas. Sandra, es que yo tengo cáncer, pero realmente a mí me pasa que yo soy una persona que tengo mucho dolor físico, hay que activar el movimiento. A veces uno sabe que no va a poner a un paciente con cáncer a correr una maratón, pues eso es claro. Pero mientras una persona que tenga cáncer igual lo podamos meter a hacer una actividad, yo les recomiendo mucho el agua, porque resulta que el agua en la medicina china, que es parte de lo que más me gusta, es el agua conecta como con la pila original de la vida. Entonces, cuando estamos en el agua, nosotros nos recargamos. Y yo sé que a todos nos ha pasado que cuando estamos en el mar sentimos una diferencia de meternos al mar. Aparte de que en el mar tenemos el plancton, que el plancton lo absorbemos y nutre las células, el agua como tal hace que ese componente, la pila, tal vez la pila está relacionada porque nosotros venimos de un vientre materno que estamos dentro de una bolsa de agua. Entonces, conectarnos otra vez como con el agua hace posiblemente que el cuerpo tenga un recuerdo celular y además que somos principalmente agua de recuperación. Una de las cosas que usan mucho son las tinas o las bañeras con agua muy caliente, lo más caliente que uno pudiera tolerar. Perdón, las tinas muy calientes porque permite que Vanessa está súper activa, ya enseguida te contestamos todo eso, Vanessa, que estás contándonos. Entonces también yo les digo, métase a una tina bien caliente que permite regular, porque las células a temperaturas más altas frenan la actividad tumoral. Entonces ese tipo de cosas, y fuera de eso está conectado con el agua, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque yo siento que uno tiene más herramientas. Yo de corazón me siento, yo digo, bueno, se deben pasar a esto. Digo, creo que atacaría, haría todo lo que yo pudiera hacer dentro de mi proceso personal. Porque siento que es muy valioso. O sea, es que no hay nada más valioso que uno en esta experiencia. Nada. Hoy una paciente me decía, a mí me preguntaban cuáles son mis prioridades. Y yo dije, claro, mis papás, después mi hijo, después no sé qué. Y yo la escuchaba. Ella estaba súper orgullosa de decir que sus papás eran su prioridad. Y yo decía, claro, yo entiendo. Pero ella decía que sus papás por encima del hijo. Y entonces al hijo le preguntaron. Y yo le decía, mira, está perfecto quien sea, pero primero tú. Si tú estás bien, si tú estás sana, tú ayudas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a quien tú quieras. Si tú te cuidas como mamá, evitas en general dejarle al hijo una herencia de un cuidado en salud muy complicado también, porque no crean, este tema con mi mamá se ha hecho con mucho amor, pero es un tema que también se vuelve agotador. Y yo sé que eso está en un proceso donde mi mamá nunca prestó atención sobre sí misma. Ella siempre estaba afuera, ayudando afuera, cuidando afuera. No hay tiempo para comer porque hay que trabajar mucho, entonces comía a deshoras, entonces no dormía porque tenía que... Entonces, ese proceso es el que tenemos que empezar a... Ahí empezó esa inflamación, más el estrés de la vida, más lo que haya ocurrido en su proceso también nutricional, que yo recuerdo que yo hoy me siento y me como un plato de verduras perfecto, pero eso pues en la vida, o sea, en la vida. O sea, yo sí fui puro ACPM, como dice por ahí. O sea, yo sí era, mejor dicho, frito y era mi forma de vida y mi entorno en el que yo o sea, yo ni hábitos de ejercicio, ni hábitos de alimentación. Eso fue una creación casi que, no sé, salió de alguna parte de mi conciencia, porque no tengo la menor idea. Esos hábitos no existían en mi casa. Entonces, ahí les dejo, ahí les digo por qué es importante. Hay otras cosas que también ayudan, no solamente elevar el glutatión. Hay otro antioxidante que también ayuda un montón, que es el gen FNR2, también súper estudiado en este momento. Uno de los alimentos que yo más les mando a consumir es brócoli, porque el brócoli tiene una semilla que se llama sulforafano, que también la contiene el rábano,
y es difícil encontrar en varios alimentos, pero cuando uno consume esa semilla de sulforafano, activa este gen también, y este gen que también es antioxidante potente, va directamente hasta el núcleo de la célula, y cuando llega al núcleo de la célula, ¡pum!, prende, como activa este gen, y este gen frena la replicación tumoral desde la forma nutricional. Yo a mi mamá le di brócoli y guanábana, lo que ustedes no, o sea, eso era brócoli, o sea, eso fue todo lo que es brócoli, guanábana, zumos de zanahoria. Mi mamá se puso naranjada, pero eso no importó porque yo creo que fue su mejor momento. Zumos de zanahoria, o sea, todo ese momento donde hicimos todo ese boom de disparar el glutatión, de aumentar la alimentación, fue sumamente valioso en ese proceso. Entonces, esto es lo que hay, llevar el pH, como les digo, por ejemplo, a disminuir la acidez, que como les decía, con cosas verdes. María Laura Rojas se tiene que salir, pero que está muy interesada en tener más información. Entonces, niñas, no sé quién invitó a María Laura. ¿Listo, yo? Entonces, ¿para qué? Listo, María Laura, no te preocupes que Joana te contacta. Entonces, ese tema es importante para que siempre lo revisemos y siempre estemos como en esa respuesta. Ah, claro, dime, claro. En México, está en Morelia, en México. María Laura, déjanos tu correo o algo, si alguna cosa, listo. Por favor. Entonces, una de las cosas que les digo es disminuir la acidificación del cuerpo. Por ejemplo, miren, si ustedes me dicen a mí, el que yo he usado, pues, y el que usé con mi madre, es este Simonocal. Hasta el momento es la única cisteína que yo he encontrado capaz de ser aislada de tipo nutricional. Ahí te dejo el correo. Pero, por ejemplo, este grisecito, que tiene lo mismo que yo les conté, tiene unos citratos específicos de magnesio, calcio, potasio, sodio, y esos citratos confieren a, al cuerpo bajar el pH. Entonces también disminuyen la acidificación del pH. Mi mamá tomaba de todo, o sea, mi mamá tomaba 6 sobres al día, pues empecemos por eso. Esto fue como con toda, porque mi mamá estaba, o sea, era sí con toda, o a medias, pues, y llegamos con toda y vamos a hacerlo. Y lo más impactante fue que mi mamá fue cambiando las características del tumor. Entonces mi mamá, la masa no le desapareció en la quimio, seguía con la masa de 10 centímetros. De hecho, pensaron que era una quimio paliativa, que no iba a durar, sino, pues no, que hagámosle una quimio paliativa, mejor dicho, más bien era hasta cuando dure la señora. Resulta que la señora empezó a mejorar y entonces seguía durando y seguía durando, entonces la quimio fue pasando en severidad más alta, toleró la quimio, entonces dijeron, bueno, toleró una quimio, pero la masa sigue. La masa se veía en la resonancia y yo la dejo 2 meses casi que sin quimio, sin nada, y dije, la voy a desintoxicar, le aumenté todos esos temas de glutatión, la comida, todo lo que les he explicado, dije, y luego voy a hacer la biopsia de último, que era el control, hacer la colonoscopia para hacer la biopsia. Entraron a la colonoscopia, como la masa estaba muy cerquita del recto, le toman la muestra y el patólogo me dice, le tomo 10 muestras a la mamá, yo no veo células de cáncer, veo la masa, pero las células hoy son células inflamatorias. Llego donde su oncólogo y me dice, no, esto es una muestra mal tomada. Cuando mi mamá con la primera, solo con medio entrar, pum, ya había salido las células neoplásicas. Entonces mi mamá parece que fue modificando las características celulares, que eso fue muy bonito. Obviamente, seguro también la quimio influyó en ese control, pues no, pero fue modificando las características celulares. Y cuando uno tiene un tumor que ya no es maligno, digámoslo así, el tumor quita las paticas, porque los tumores malignos hacen ese enramado y se van pegando a los tejidos, por decirlo así. Entonces mi mamá, ¿qué pasó? El oncólogo le dijo, te voy a dar la oportunidad de una radioterapia, a ver si de pronto podemos operarte, quitarte una parte de la masa. Y resulta que mi mamá le hacen la colostomía, empiezan la radioterapia, a los días dice que ella tiene muchas ganas de ir al baño, y va al baño y parece que su masa sale, porque cuando ya ella entra al baño, se le sale la colostomía por la fuerza que hace. Me dice, yo no vi que cayó al baño, pero yo boté mucha materia fecal. Y yo le dije, imposible, porque tú no tienes materia fecal, porque tú tienes ya una colostomía, tú no estás drenando por allí. Y le hicimos la resonancia magnética y no había masa. Entonces, esas cosas son increíbles. Y yo le prometí a ella que yo le iba a contar a las otras personas. Ella me iba a poner
en serios problemas a contar. Yo le dije, le prometo, madre, que si este funciona, esto va a ser un testimonio para muchas personas. Entonces, esto es lo que les quería contar. Me pueden hacer ya las preguntas que deseen, no hay ningún inconveniente. Si me corchan en una, se las averiguo. Y Luz Elena Alzate también. Entonces, y también Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me alegra. Cuéntanos, pues. No, que quería lo de la charla de hábitos Ok. conscientes. Fue que levantó la manito para contar lo de Sí. que quiere que le mande lo de hábitos conscientes. Ujú. Listo, perfecto. Ahí ya todo eso se los van a mandar. Bueno, aquí tengo a Gracias. Vanessa, que a Vanessa escribió como a las 6:46 y decía que ella tiene en este momento todavía, quedó con un tema del sueño. Vanessa, ese proceso de no dormir puede ser, o sea, parte de los hábitos del sueño, que los hábitos es que tú más o menos 5:30 de la tarde empiezas a producir melatonina, ya se empieza a subir la melatonina, la sustancia que induce a dormir, pero realmente tiene un pico muy alto, más o menos a las 9:30 de la noche. Entonces, a esa hora uno ya debería estar acostado. Todos deberíamos estar acostados a las 9:30, con todo apagadito, todo muy oscuro, para que aprovecháramos ese momento de oscuridad y subiéramos la melatonina con toda y pudiéramos conciliar un mejor sueño. ¿Qué pasa? Que a veces no nos acostamos, sino que estamos cabeceando, ¿sí? Viendo un programa, cualquier cosa, y ahí cabeceamos y luego nos vamos a lavar la cara, a lavar los dientes, que a mí me pasa mucho, nos quita el sueño. Y ya nos volvemos a dormir, pero ya no tenemos un buen sueño. ¿Qué pasó? Ya me gasté como ese pico de melatonina que podría haber aprovechado para entrar en un sueño más profundo. Entonces, en las horas de la tarde, después de las 4, no se consumen bebidas oscuras. En mi caso, si yo quiero dormir, ni siquiera lo puedo consumir después del mediodía. O sea, a mí un solo café me cambia el sueño, pero absolutamente. Uno no se debe acostar lleno, debe empezar a bajar las luces de la casa por ahí de las 6:30 o 7 de la noche, disminuir las luces, porque eso ayuda a evitar que tanta luz mantenga activa la glándula pineal, que es la que se nos activa por la mañana. Entonces acostamos a dormir, la melatonina se activa, la pineal se apaga y empieza a salir el rayito de sol y la pineal se prende y la melatonina baja, ¿cierto? Cuando están dormidos durante el día. De hecho, en muchos países es muy bonito porque hay países que en invierno efectivamente se demoran mucho más en lograr, pues en que empiece a amanecer y tienen que ir a trabajar. Entonces, digamos que entran a las 9 de la mañana y todavía está muy oscuro por el invierno y entran a veces a lugares o sus trabajos o restaurantes a desayunar y les dan unas gafas para activar que se prenda la glándula pineal. Entonces, ese es uno, dormirse más temprano, tratar de no hacer ejercicio por la noche si tengo un desorden del sueño importante, hacerlo por la mañana, porque puede activarme mucho más y pues puedo también tomar pues naturales, precursores como de la melatonina, como la misma melatonina que está masticable, que es maravilloso. Tomar más de 5 miligramos o 6 de melatonina no justifica, para que no se tomen 10 y no sé qué, ¿no? Pero realmente cuando uno sube glutatión, que podría pasarte con, por ejemplo, con esto que les contaba ahorita, ¿tú qué harías? Harías una limpieza de tus células que puede ser que hayan quedado con un nivel de oxidación secundaria a todos los medicamentos que te dieron por el tema del cáncer y que todavía no tengas un nivel de antioxidación importante que te esté llevando a conciliar el sueño de manera adecuada. A mí me pasa algo muy bonito. Yo cuando empecé a tomar, por ejemplo, pues la cisteína y a fabricar este glutatión, yo duermo 6 horas, 7, yo siempre dormí, yo era un lirón, yo era súper dormilona, o me costaba mucho levantarme. Yo digo, yo duermo 7 horas, pero me levanto, incluso a veces cuando no tengo, me toca dormirse, yo digo, pero me levanto en una energía increíble, o sea, nunca me levanto sin energía, pero porque esas 6 horas o 7 son súper reparadoras. Entonces,
es importante hacerlo. Listo, eso te puede funcionar perfectamente. Luz Elena Ortiz y Adriana Montoya también. Sí, mira, de hecho el agua, pues sí, tiene toda la razón. Si uno fuera a tomar agua, ideal sería tomar agua destilada, pero eso pues es un camello. Uno podría conseguir algunos filtros que podrían ayudar al proceso o preparar finalmente el agua que se hidrate. Agua de la que uno le echa un poquito de sal, limón, miel, o sea, uno produce electrolitos para que el agua hidrate realmente. Se puede tomar otro tipo de hidratantes. Hay que fijarse mucho, es porque muchos de los otros hidratantes también contienen, muchos tienen sodio, entonces no podemos tampoco excedernos en los consumos de sodio, por ejemplo los hipertensos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, finalmente en realidad pues yo soy una súper tomadora de agua, pero yo les digo, es una hidratación que yo sé que me ayuda mucho y uno sabe cuándo se hidrata bien y cuándo no, porque si no aparece también el dolor de cabeza, cuando uno está... Pero yo sé que el agua es súper parcial, pues lo tengo súper claro. Lo que pasa es que estamos en un tema complejo, pues nos toca comprarnos la botella de agua, pero lo ideal sería que las aguas salieran con electrolitos y efectivamente. Gracias, Doc. Luz Elena. Luz Elena, sí. Sí, hola. Hola, Luz Elena, ¿cómo estás? Tú levantaste la mano, nos ibas a preguntar algo, o también era que era la mano para la charla. No, también me interesa mucho pues que me manden lo de los hábitos saludables, pero sí yo voy a preguntar, porque al negro le gusta mucho la leche, los lácteos, pues quesos y todas esas vainas, y con este tratamiento que estamos haciendo, sí hemos tratado pues, de que lo menos que pueda consumir eso. ¿Qué tanto le puede dejar de dar eso? Mira, no, yo trato es como para disminuir la inflamación a nivel celular, pero digamos que bajo las carnes rojas, eso se me olvidó decirles, bajo las carnes rojas, les dejo más las carnes Sí. blancas en estos procesos, pero digamos que, por ejemplo, el queso, el quesito y la cuajada se pueden consumir más fácil, porque son proteínas casi enteras. Por Ellos ejemplo, los que hace uno en la finca de las vacas, de las vacas de la finca de nosotros, sí. Está muy bien, porque es que el tema es que los lácteos que compramos afuera tienen concentraciones muy altas de azúcar para poder mantenerse. Eso fue lo que pasó. Si uno tiene la vaquita de su entorno es distinto, pero si tenemos bueno. un lácteo afuera que... Y él también puede tomar de esa leche, no sí, importa. Sí, pero la pasas pues como por todos los temas de higiene y podría tomarla. Sí, No, claro. pero no es Bueno. no es excedernos en lactosa ni en caseína, Sí. que son dos sustancias. Pero hay una cosa importante y es que cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que vendían la leche y se vinagraba en 2 días. Y eso era porque la leche no tenía un proceso, o sea, en la nevera se vinagraba en 2 días. Una bolsa de leche, un litro de leche, que antes lo vendían en litro. Hoy la leche tiene una duración, la de bolsa puede durar creo que 8 días y otras son larga vida. Eso todo larga vida que duran 15 20 días, pero eso es porque tiene azúcar. Y el tema es que el azúcar es el alimento más dañino para la célula. O sea, es lo que más le gusta a la célula para inflamarse. ¿Listo? El azúcar sí hemos tratado de eliminárselo todo, pues. Perfecto. Qué pena la usa, pero ahí caminando para mi casa, está en la oficina. Tranquila. Sí, no, el azúcar sí hemos tratado de eliminarla toda, de que él no coma nada de azúcar, tratar pues jugos simples. Le hago mucho jugo de pepino, piña, Hazle cosas también, verdes. sí, Perejil. y sabes qué puede pasar con el agua, que ahorita incluso, ¿sabes yo qué hacía? Yo hacía el agua de la hoja de la guanábana. Entonces hacía las infusiones y también le ayudaba a mi mamá como con ese era el agua como de sus cosas, pues eso también lo hicimos en un momento. Era una forma también de ayudar con lo que puede ayudar a contrarrestar. Entonces, perfecto. Gracias, Luz No Elena. le está la respuesta malísima. Pero. Con mucho gusto, Luz Elena. Tranquila. Gracias. Mil gracias. Adriana. Gracias. Adriana Montoya. Adri, tienes el micrófono cerrado. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, Adriana, muchas gracias. Doctora, a preguntarle, a ver, en este momento tengo a mi mamá con cáncer
tiene cáncer de hígado, nos dijeron que tiene 3 tumores, siempre están grandes y aparte de eso tiene cirrosis. No sabemos de qué le dio la cirrosis porque ella no ha sido pues de tomar pues alcohol ni tampoco le ha dado hepatitis. Al parecer, dice el doctor, fue que de pronto por la cuestión de la insulina. Entonces, no sé, o sea, el sábado se le hicieron unos exámenes, mañana tenemos cita con el hepatólogo. Él dice que siempre pues está muy delicada, que en este momento para la situación que tiene no es conveniente quimios. Ella tiene 79 años, entonces no sé si de pronto se le puede hacer un tratamiento pues como el que usted nos comentó hoy. Sí, de hecho, si no se le van a hacer quimios, pues yo digo que es un paciente perfecto para ayudarle con otras cosas que puedan ayudar. El órgano que más, a ver, hay 5 órganos que tienen antioxidantes en gran cantidad y que obviamente si se enferman, pues van a alterar la capacidad antioxidante más fuerte. El más fuerte de todos es el hígado. Entonces digamos que al dárselo estamos ayudando al hígado a potenciar su capacidad antioxidante, ¿cierto? Más todo lo que te conté es una forma de ayudarla significativamente en ese proceso, porque ese hígado va a estar haciendo, va a evitar como ese daño demasiado constante. Tengo una chica, ella tenía 4 tumores de un tamaño importante y esa semana, la semana antepasada, perdón, me llevó los exámenes y definitivamente 2 desaparecieron y los otros 2 disminuyeron de tamaño, ¿cierto? Entonces es súper lindo porque uno sí ve que el cuerpo puede llegar a esa recuperación. Entonces, si coges todo esto que hablamos ahorita, Adriana, puede ser una opción excelente, sobre todo pues porque es lo que te digo, es como si tú dijeras, voy a tratar a mi mamá, como no hay otras opciones, desde la parte nutricional. Y vamos a ver con la parte nutricional hasta dónde mi mamá es capaz de recuperar su cuerpo físico, ¿cierto? Pero realmente es entrar como un poquito en todo y darle la opción a que ese hígado vuelva a recuperar su capacidad antioxidante porque él tiene que estar muy oxidado. Más si hizo una cirrosis, pues adicional al proceso, si de pronto fue metabólico, mucho más. Ah, bueno, doctora. Entonces, ¿cómo hace uno para contactarse con usted? Conmigo, pero ¿Cómo pues? por el producto, por todo esto. Sí, sí, ajá. Es las chicas que es Joana Trejos, Joana, no sé si tú la... Ah, bueno, listo. Listo, doctora, le agradezco Perfecto, mucho. con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, muy interesante. En mi caso, estoy interesada en empezar a consumir el glutatión y me gustaría saber si hay alguna contraindicación para los que debemos bajarle la ingesta a la proteína. Yo tengo una nefropatía por IgA y en principio yo debería bajarle a la proteína, entonces soy como cuidadosa a la hora de meter como complementos dietarios. De dieta hay algo que se puede hacer con los que tenemos ingesta bajita de proteína? Maricela, tengo varias preguntas. ¿Tienes hipertensión en este momento? Sí, es una hipertensión. Supongo que después de 10 años con la nefropatía por IgA la tengo, pues algo controlada, ¿no? Nunca sube como de 150, 90, 150, 100 y tomo los ibersartanes, pues, Ok. como control. ¿Y tienes alguna contraindicación con algún alimento en particular? O sea, ¿te prohibieron como proteína algún alimento en particular o simplemente cuidar la proteína? Cuidar la proteína. Lo que pasa es que los médicos nefrólogos, como decías tú, como que no se meten tanto en la alimentación en general, sino que están como lo único que quieren es pues una prednisolona en el momento de mucha criticidad. Y de ahí para allá los que estamos por debajo de ese rango como menos crítico, que no somos de prednisolona, pues no, lo tratan a uno solamente con ibersartán, de modo que nunca se meten con alimentación, pero en general sí dicen de disminuir proteínas. Ok, bueno, mira, realmente tú puedes tomarlo, pero te lo preguntaba porque, por ejemplo, yo te mostré 2 presentaciones, te mostré una caja como azul oscura y una caja gris, ¿cierto? La caja gris fue la que te dije que tenía unos citratos. Esa caja tiene citratos, entre ellas tiene sodio y tiene creatina. La creatina es una proteína, pues esa, tiene una adición de proteína que se usa mucho, por ejemplo, para los pacientes cuando están ya muy delgados, también pierden mucho peso, o están o son deportistas extremos, el grisecito. Y obviamente las enfermedades crónicas, en el cáncer y todo esto, pero digamos que en el tema del riñón, como con el nefrólogo, el cuidado es muy fuerte y ellos son súper celosos. Yo siempre les recomiendo
que de ese gris se tomen un sobre para que no aumenten mucho los niveles de sodio y los niveles de creatinina en una nefropatía como la tuya, y que tomen del azul tranquilamente. Van a hacer la misma, digamos que lo mismo que te contaba ahora, pero bajando la carga proteica que le daría el platino. Entonces lo podrías tomar perfectamente, pero sería el grisecito 1 y ya tú miras, ya te vas a tomar otro del azul, pero no, simplemente no aumentarlo un montón, porque la carga que tiene es muy bajita, casi que pues es mínima, pero igual como hay un control tan fuerte, pero que se puede tomar absolutamente. De hecho, tenemos pacientes que evitaron diálisis a raíz de también de mejorar ese efecto antioxidativo, porque el segundo órgano con mayor nivel oxidativo es el riñón. Entonces ahora hablaba que el primero, con Adriana que me hablaba de la mamá, es el hígado y el segundo es el riñón. Entonces también sería muy lindo llevarlo a un estado de antioxidación importante. Entonces sería muy útil, solamente que el gris, que tiene sodio y creatina, no se tome más de un sobre del gris como tal. Ok, entonces la indicación es que el gris, que es el que tiene sodio, no, que no sea más de un sobrecito. Que no sea más de un sobre, exactamente. Y puedes tomar o un azulito y un gris perfectamente, pues si deseas, está perfecto. Y no te va a sobrecargar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Doc, por aquí nos preguntan dos cosas. Ay, ya me perdió. No. ¿Yo puedo tomar glutatión tomando osimertinib? Pregunta Vanessa. Y Laura pregunta si esto podría tener alguna contraindicación para una persona trasplantada de médula ósea. Bueno, con el tema de poder tomar el quimioterapéutico oral no tiene ningún problema. Uno puede seguir con los orales sin ningún problema, Vanessa. Nada. O sea, de hecho, cuando uno va a hacer la quimio, y si están haciendo quimio, yo lo que les recomiendo es que el día, cuando son venosas, pues el momento de la etapa venosa, la suspendan el día anterior. Lo suspendan el día anterior, ya el día de la quimio no se lo colocan, porque finalmente la quimio quiere oxidar. Entonces no tiene sentido, casi que podemos perder el producto, porque esto es un suplemento nutricional, no tiene sentido que yo lo someta a algo que es un medicamento fuerte que va a oxidar, vale el antioxidante en ese momento. Cuando le hacen la quimio venosa, más o menos, digamos que ese día fue la quimio, espero 48 horas para volvérselo a comenzar. Pero en la quimio oral no hay ningún problema, se puede tomar a la par. Y en el tema de trasplante de médula ósea, hay solo una contraindicación importante, y es que no se da normalmente, no se elevan los niveles de glutatión normalmente, o no se da este producto en pacientes que tengan trasplantes de órganos blancos. Esa es casi que la contraindicación más grande que se tiene. Los órganos sólidos, pues un trasplante de riñón, de hígado, todo esto. Ahí en médula ósea hay colocación de células madre, pero es trasplante de la médula, porque a veces la gente me habla de trasplante, pero lo que hizo fue que hicieron una activación de células madre, o colocaron células madre. Si de pronto... Laura, si quieres puedes abrir el micrófono para que le respondas a la doctora. Donde se está haciendo mucho ruido. Sí, es solamente colocación de células madre. No hay problema. Actualmente tiene un sarcoma mieloide. ¿Un mieloide? Sí. Si es por células madre no hay ningún inconveniente, porque finalmente va a ser una estimulación celular. Pero si fuera un trasplante como tal medular, el cuerpo cuando ya recibe, digamos que como ese órgano o ese trasplante como tal, el cuerpo tiene un cierto nivel de inflamación para poder acomodarse. A veces cuando uno da antioxidantes, lo que hace es que el cuerpo no capta, o sea, como que uno empieza a dar el antioxidante, digamos que entramos a limpiar un cuerpo que necesita cierto nivel de inflamación para poder adaptarse. Entonces uno lo da con trasplante de órgano sólido más o menos a los 3 años posteriores al trasplante. Pero si células madre no hay ningún problema. Y actualmente tenga un sarcoma mieloide. Y claro, totalmente. Además, un sarcoma mieloide podría ayudarle significativamente en el tema oxidativo que él produce. Muchas gracias. Mucho gusto. Claudia, abre tu micrófono, por favor. Está al lado de la cámara. Ya, Ahora ya sí. es que me va a descargar, entonces está como loco. Ok. Buenas noches para todos. Yo tengo varias preguntitas.
Yo soy una paciente todavía en quimio, pero ya estoy libre de lesión. Estoy como en un control en quimio con trastuzumab. Mi pregunta son las siguientes. De acuerdo a lo que la doctora dijo ahora, quiere decir que la quimioterapia puede influir en que las células cancerígenas se vuelvan metastásicas. No, o sea, la quimio como tal entra con un proceso oxidativo. Sí. Pero como entras una quimio que es un medicamento fuerte, sí, las otras células pueden sufrir un estrés oxidativo porque perciben esas toxinas de los medicamentos fuertes. Entonces, sí, una célula no es que vaya a ser una metástasis, pero una célula podría estar más susceptible a volver a generar una replicación de la célula de manera inadecuada por otra vez estrés oxidativo. O sea, lo que yo digo es, como finalmente tenemos un tema, es como cuando yo me tomo, no sé, una pastilla para la gastritis, ¿no? Entonces yo consumo un medicamento para la gastritis y digo, me mejora la gastritis. Pero los medicamentos que uno consume crónicamente para la gastritis bajan en el estómago el nivel de ácido. Y el nivel de ácido, que se llama hipocloridia, puede generar otro tipo de enfermedades, ¿cierto? No porque el medicamento en sí mismo lo tenga que producir, pero el cuerpo va generando un cambio porque finalmente hay una regulación. Entonces, cuando tú tienes una quimio, te ayuda perfectamente para tu quimio, pero hay otras células que también están recibiendo un poco tu impulso, porque a ti no te ponen una quimio y solo entra la célula que tú tienes. Una quimio va por todos lados. Entonces, lo que uno dice es tratar de ayudarle a que las otras células tengan la posibilidad de limpiarse un poco más y evitar que ellas entren en ese estado de inflamación. Como te decía, es un tema muy tenaz porque, por ejemplo, tú le dices, por ejemplo, la chica que me decía que tuvo una lesión metastásica y le había dado muy duro, yo me hice básicamente lo que me iba a hacer por oncología y lo que es de la alopatía, que es la medicina tradicional, y en 2 meses tengo una metástasis, pues entonces ella quedó muy, muy triste porque había sido, pues me dijo, ¿cómo fue que no pensé que esto me pudiera pasar? Ella se hizo quimio y todo eso, y yo decía, posiblemente su cuerpo estaba estresado y todo esto generó mayor estrés a nivel celular y pero pues el oncólogo jamás apoyará una teoría de que la quimio pueda hacer el proceso porque pues obviamente no es su trabajo pensar que el paciente pueda estresar otras células, pero sí, cualquier medicamento que tú tomes, cualquiera, va a hacer un drenaje a nivel celular de otras partes. Ya va a pasar por el riñón, ya va a pasar por metástasis hepática. Entonces, el tema es más como protegerlo. Puede que a alguien no le pase en lo absoluto, pero digamos que es como prevenir que mi célula se pueda inflamar a ese nivel y que de pronto sea una célula más sensible para que aparezca otra lesión. Bueno, otra pregunta. A mí se me murió una prima hace un mes de un cáncer gangliolinfático escamocelular. A ella le hicieron tres quimioterapias y las quimios no le hicieron nada. ¿Qué pudo haber causado que la quimio o qué pudo haber ocasionado en el organismo de ella que esas quimios no le hicieran nada? Porque fueron a un examen el 13 de marzo y a una cita con los médicos y le leyeron una tomografía y unos exámenes y le dijeron que la quimio no le había hecho nada, la quimio no le hizo nada, no, digamos que no hay más nada que hacer, le vamos a hacer la radio como para ayudarle con una herida que se le hizo en la boca. Pero la quimio no le hizo nada, o sea, yo digo que en ese momento la decretaron de que ya no había nada que hacer y que ya le habían dicho que prácticamente se iba a morir de eso. Pero ¿qué puede ocasionar que la quimio no le haya hecho nada? Porque no le hizo ni cosquillas, digámoslo así. O sea, estuvo casi todo el tiempo, le hacían quimio y a los 3 días para la clínica hospitalizada, 15 días. Y ya venía muy bien y cuando ya se iba para la otra quimio, volvía y le pasaba. Casi la mata la quimio, pero no le hizo nada. O sea, al cáncer no le hizo nada, prácticamente ni cosquillas. Porque algunas células de nuestro cuerpo mutan. O sea, se transforman y se vuelven resistentes a los fármacos. Entonces no captan el fármaco. Por eso es que se dice que cuando te hacen una quimio, te hacen un control y miran si metabólicamente sigue activo. ¿Qué quiere decir? Que la célula sigue captando, ¿cierto? Pero que todavía no ha parado de captar. Y es porque la célula trata de mutar
se va como transformando, porque hay muchas formas de transformación de la célula tumoral. Entonces, se va como transformando y se vuelve resistente. Como, haz de cuenta, como cuando uno se vuelve resistente a un antibiótico, que a veces el cuerpo no es capaz. Entonces, a veces el número de células resistentes se vuelve mayor que las células sensibles a la quimioterapia. Bueno, otra pregunta. Quiero que me vuelva a explicar el efecto que causa el inmunocal plateado. El inmunocal. El plateado tiene puntualmente unos citratos, citrato de magnesio, citrato de calcio, citrato de potasio, creatina, y lo que hace con esos citratos es que el inmunocal tiene la cisteína que les hablé ahorita, pero cuando tiene estos citratos, esos citratos cuando entran al organismo hacen que el pH sanguíneo sea más alcalino. Un momento, que es que hay otro micrófono abierto y se escucha un ruido muy... Creo que ya. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces ese inmunocal como tal tiene dos cosas por esos citratos que hacen que sea adicional. Uno, regula mucho más fuerte el sistema inmunológico, inflamatorio, entonces controla la parte inflamatoria, pero lo otro, que es lo más importante en cáncer, es que disminuye el pH sanguíneo por esos citratos. Entonces, cuando la sangre es menos ácida, digamos que las células tumorales tienden a tener menor propagación, porque, o sea, mejor dicho, una enfermedad crónica en un medio no ácido mejora más, porque nosotros nos estamos acidificando todo el tiempo, por ejemplo, con la alimentación. Ajá. Y el que las células estén en un medio ácido hace que se dañen. Cuando las células están en un medio alcalino, tienden a recuperarse mucho más fácil y a evitar también su replicación de manera tumoral. El efecto de los dos es casi el mismo, del azul y del plateado. El efecto con respecto a lo que yo hablaba de la cisteína que te mostré, que es detoxificar, subir la energía, regular y antioxidar. Pero si uno tiene una enfermedad tumoral y uno dice, pero yo quiero potenciar todavía más mi capacidad de disminuir la oxidación, le agregaría también el plateado para potenciarlo un poco más. Yo consumo el azul y he consumido el plateado. Pero yo noto que me pone pues estreñida, ¿cierto? Frente a eso, ahí es que consumir medicamento o manejar un alto consumo de fibra. Manejar un alto consumo de fibra y un alto consumo de agua. Pero si uno ya está haciendo eso y no funciona, yo te puedo decir que podría pasar. O sea, ahí casi podría pasar, no a muchas personas le pasa porque tiene calcio. El citrato de calcio, el calcio tiende a ser un poquito más a disminuir. Pues a mí el azul me pone mucho más activo el intestino que el gris. Ya cuando yo le digo a una paciente, pero como puede ser tan útil para ti, pues aumentemos fibra, aumentemos agua, a ver si no te pierdes ese efecto. Tratar como de mirar si logra, ya si el efecto de estreñimiento, por más que haga, es mayor, suspéndalo y use el azul. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve un intestino que no funcione. Como te decía, no, puede ser lo que sea, el mejor producto del mundo, pero si a usted se le frena el intestino, no. No, porque un intestino necesita permitirle la capacidad de evacuación, porque esas son sus toxinas más fuertes desde los, pues, o sea, es como tener la caneca que yo siempre les digo de los orgánicos todo el tiempo ahí cerrada, y yo tratando de aliviarme y de limpiar mi cuerpo con un montón de toxinas que no elimino. Bueno, otra cosa, una persona que no haya sufrido de cáncer puede consumir el inmunocal. Sería de lo mejor. Me encantaría que estas charlas empezaran a multiplicarse, a multiplicarle gente sana que está pidiendo cómo prevenir que sus células se enfermen. Yo sería muy contenta. Sino que mi mamá lo iba a consumir y yo le dije, usted no puede porque usted no ha sufrido de cáncer. Y me dijo, ¿y usted cómo sabe eso? Yo le dije, pues yo creo, pero ya que te dio el tema, voy a decirle que sí lo puede consumir. Solo que ella también sufre ese mismo tema. ¿Es que tome el azul? Pero yo noto que el azul también... En mí provoca eso, el azul también. Pero también sabes que la quimio. El trastuzumab. Pues sí, él también puede bajar el tránsito intestinal con los días. Lo que pasa es que cuando uno empieza, pero con el paso de los días va produciendo una cierta agotamiento también sobre la motilidad intestinal. Bueno, pues eso me lo dijo también el médico de dolor y cuidados paliativos. Que era la quimioterapia lo que hacía también que el intestino estuviera tan lento. Entonces, yo creo que sería solamente eso. Una preguntita más. Doctora, qué pena que le pregunte así. ¿Usted es médica bioenergética?
Yo soy médica integrativa aquí en Medellín. Ah, ok, perfecto. Ya, esas son mis preguntas. A ver, que no se me quede nada. Ya, María. Listo, perfecto. Listo, ya esas son mis preguntas. Muchísimas gracias. Ok. Sí, claro. 304-611-1406. Hay una paciente por acá que no le quedó claro a María Cecilia cómo es que se toma cuando es venoso. Gracias, Joana. Exacto. El día antes de la quimio se toma y ya se suspende y nos vamos para la quimio. Digamos que el de la mañana se toma, nos vamos para la quimio al día siguiente. Y si la quimio es una quimio de solo 6 horas, 4 horas, las horas que sean en la mañana, después de salir de ahí contamos 48 horas para volver a empezarlo. Si es una quimio con bomba de difusión, ¿qué pasa? Que a algunos pacientes les colocan una bomba, empieza digamos el lunes, se la quitan el miércoles, tienen que contar 48 horas a partir de que le retiren la bomba. Ok. Muchas gracias, Vale. Doc. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, Héctor Doctora. dice. Hola Héctor, ¿cómo estás? hable. Hable que le estoy escuchando. Hable, mami. Y para hacer una cita con la doctora, ¿qué se necesita? ¿Están acá en Medellín? Sí. Joana les va a pasar mi contacto El nombre de Héctor Garcés. para que puedan pedir la cita con mi secretaria. Dígale que usted no tiene, no sé si puede mañana, si no, no puede. Ok, bueno, no, tranquila. Muchísimas gracias. Les voy a contar. Esa agenda está full, pero de pronto, o sea, pero cuando llamen, díganle a mi secretaria que si es un paciente de cáncer, porque la idea es poder acompañar a los pacientes de cáncer, darles prioridad en el proceso, porque como igual hay acompañamiento, entonces poderlo hacer. Claro, ok. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Doc, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, espero que hayan aprendido mucho. Si están interesados en el producto, en el Inmunocal, pues me pueden contactar o a la persona pues que los invitó acá. Ahí les acabo de dejar mi teléfono, 315-544-7727 y con muchísimo gusto les seguimos ayudando con todo esto, apoyando. Que estén muy bien. Una feliz noche. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Doctora, muchas gracias. Dios la bendiga. Con mucho Gracias, gusto. Joana.